Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 16 hasta el 20, y dice así: Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús resucitado antes de volver al Padre en ascensión, se reúne última vez con sus discípulos para dar esto lo que conocemos como la Gran Comisión, la última misión universal a los discípulos. El relato es muy claro en cuanto a la humanidad de estos seguidores de Jesús, que constantemente tienen dificultades para creer, para seguirlo, para cumplir con sus mandatos. Se postran ante Él, ante el Jesús resucitado, reconociendo su majestad, pero por otro lado, en su corazón todavía dudan. Siguen siendo seres humanos. La misión de Jesús no los transforma en superhéroes, en superhombres. Claro, uno a veces se podría imaginar, decir, bueno, si yo estuviera ahí, si yo fuera un apóstol, entonces como que de alguna forma tendría la fe más fácil. Y no es así. Ellos deben luchar contra sus dudas, al igual que nosotros, y eso que tenían a Jesús resucitado al frente. No se nos dice que luego de la misión de Jesús, ellos encuentran todas las palabras, que tienen todas las respuestas, que hacen milagros con sus manos. No. Solo pueden postrarse a los pies de Jesús, reconocerlo por un lado y dudar por otro. Y es así como Jesús arma su iglesia. Entre el amor y el rencor, entre la certeza y la duda, entre la humanidad y su divinidad. Y es así como la iglesia llega hasta el día de hoy, buscando cumplir este mandato, que es el mandato que escuchamos en cada bautismo, en cada confirmación, pero que muchas veces pasamos por alto la profundidad de lo cual está pidiendo Jesús. Dice que ha recibido todo el poder en el cielo y en la tierra, que es Dios mismo aquí entre nosotros, para que no lo tomemos a la ligera. No es un profeta, no es un maestro, no es un filósofo, no es alguien a quien nosotros seguimos y vamos escuchando por detrás, como lo hacían los antiguos filósofos griegos con sus discípulos. No, estamos hablando del Hijo de Dios, que tiene poder del cielo en la tierra. Y ese es el que nos envía hacia la misión. No es solo un mensaje bonito.
no es una poesía, es una transformación radical de nuestras vidas, porque de otra forma no funciona. Y así lo hace saber. Dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Una tarea para esos discípulos que era tremendamente difícil, porque ellos como judíos pensaban que había un solo pueblo escogido, que era el pueblo de Israel. Y si Jesús les dice a ellos que todos los pueblos sean sus discípulos, ellos deben abrirse de tal forma de creer algo que no creían. Deben abrir su misión a personas que ellos no consideran dignas. Claro, nosotros que ya crecimos después de 2000 años de herencia del apóstol Pablo, que le predica a los gentiles, a los griegos, a los romanos, a todo el mundo que no es judío, para nosotros es algo obvio, pero para ellos no. De hecho, si recordamos el relato de la ascensión, cuando Jesús vuelve al cielo, los discípulos le preguntan, ¿es ahora que vienes a restaurar el reino de Israel? Siguen pensando en esa dinámica en que Dios los ha elegido a ellos solamente por sobre el resto del mundo y que el único cumplimiento que debe realizarse es el hecho de que Dios realce al pueblo de Israel por sobre los demás y lo haga reinar por sobre el mundo. Muchos israelitas siguen creyendo así y esperando ese alzamiento. Así, los discípulos deben vivir una transformación en su corazón que les permita creer de tal forma que aquellos que ellos consideraban indignos, que no merecían la palabra de Dios, fueran evangelizados por ellos. No es tan distinto a que nosotros nos pongamos en el lugar de nuestro peor enemigo, de aquella persona que me ha hecho daño, y ponerme en la situación de predicarle el evangelio, de hablarle del amor de Dios, de mostrarle el perdón de Dios con mi propio perdón. Eso es. Así se acerca el evangelio a nuestra propia experiencia de vida. Claro, si lo dejamos en los discípulos, vemos el cambio en ellos, sí, vino la iglesia, pero ¿qué pasa con nosotros hoy si el trabajo es de todos por igual? ¿Cómo está nuestro corazón, nuestra mente con aquellos que consideramos indignos, lejanos de Dios, que no merecen nuestro cariño, nuestra predicación, nuestro perdón? Porque todos hemos sido dañados en algún momento o ahora mismo. Y todos tenemos la tarea de definir si nos vamos a llenar de rencor o vamos a trabajar estas emociones para ser aptos hacia el perdón y la transformación. El hecho de que Jesús les pida que todos los pueblos sean sus discípulos se refiere a que ellos primero deben cambiar su corazón y ser capaces de predicar su palabra a todos y no solamente a los que les caen bien, que es siempre lo más fácil. En un ambiente en donde somos todos iguales y pensamos todos lo mismo, claro, ahí hasta el más tonto puede ser pastor incluso. Pero en un lugar, en un ambiente en donde no pensamos igual, en donde somos distintos, en donde hemos sufrido vidas distintas, traiciones distintas, rencores distintos, ahí es donde somos puestos a prueba por nuestra propia mente y maldad de buscar juicio sobre los demás.
Entonces la misión de la iglesia tambalea. Y si nos damos cuenta y vemos un poquito de historia, vamos a ver que es una tarea en la cual la iglesia ha fallado, esparciendo discriminaciones, juicios y rencores constantes hacia aquellos que son diferentes, hacia aquellos que son considerados distintos o fuera de la norma. Hasta cacería de brujas ha hecho la iglesia, ¿no? Por un momento nos engañamos y pensamos que hay personas que por lo que son o lo que hacen dejan de ser pueblo de Dios. Y nosotros nos ponemos en una situación sobre ellos como el verdadero pueblo de Dios. Y a la larga nos transformamos en fariseos, en judíos que se creen superiores a los demás. Y volvemos a caer en el mismo error que ha caído la iglesia durante toda su historia. Creerse superior que el resto. Creer que la iglesia está para juzgar y no para liberar y perdonar. Y vemos que iglesias siguen castigando a las personas que fallan en su matrimonio, les quitan la Eucaristía. A las personas que están en pecado los alejan de la iglesia y los humillan. La iglesia no está para lo contrario. ¿Acaso Jesús, cuando perdona los pecados, castiga a las personas y las humilla en público? No, todo lo contrario. Especialmente al que más sufre, al que más ha fallado, al más pecador, a ese es donde más lo abraza, lo cuida, lo protege del juicio de los demás, que es lo primero que nace. Es por eso que esta misión a todos los pueblos como discípulos es una misión que nosotros mismos debemos realizar, pero primero transformando nuestro corazón, porque de otra forma solo vamos a elegir a los que son iguales a uno. Y esos van a ser discipulados, es decir, seguidores de Jesús. Claro, seguidores de Jesús a mi pinta, ¿no? A lo que yo creo que es correcto, no a lo que Jesús dice que hay que hacer. Porque de otra forma nos perdemos y transformamos el evangelio en un peso, en un castigo para los que son distintos a mí. Y eso no es el discipulado de Jesús. Los discípulos deben transformar su corazón precisamente para hacer aquello que dice el apóstol Pablo y escuchamos en la primera lectura. Alégrense y trabajen para alcanzar la perfección, ¿no? Anímense unos a otros, vivan en armonía. Eso es lo que quiere el apóstol. Eso es la verdadera misión de la iglesia. Cómo nos esforzamos para vivir en armonía. Cómo nos animamos mutuamente para poder superar nuestros conflictos. Para ponernos de pie luego de cada caída, para perdonarnos cuando nos equivocamos. Vivan en paz, dice. Tanto cuesta vivir en esa paz. Porque nosotros mismos batallamos constantemente por nuestras propias pasiones, orgullos y egoísmos. Porque nos encanta tener la razón. Claro, ¿quién no quiere tener la razón? Lo primero es que siempre los demás están equivocados. Pero ¿cómo logramos paz si no logramos ceder y encontrar puntos de intercambio en donde podamos cambiar el lenguaje, la forma en cómo nos expresamos, en cómo juzgamos? Y así buscar una paz real en donde tú y yo estemos bien, no donde yo tenga razón y tú estés equivocado, que es la paz perfecta para cada uno de nosotros en nuestra mente, ¿no? En donde tú me dices, sí, tienes razón. Y ahí tirito de alegría. Pero no es lo que estamos buscando. Por eso el apóstol manda a un saludo con el beso santo. Es decir, estén cerca los unos de los otros. Tóquense, quiéranse.
Muéstrense amor. Porque sólo así empezamos a sentir desde la piel, desde nuestras emociones, la gracia de Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra es sentirlo, percibirlo, ser movilizados por Él. Hasta el más tonto cree en Dios y eso no tiene ninguna gracia. El tema es si confías en Dios. Si cuando estás en tu batalla confías en Dios, no en que Dios va a matar a tus enemigos, no, en que Dios te sostiene. No se trata de creer que Dios existe, se trata de creer que Dios te ama y que con ese amor tú puedas vivir de tal forma que logres amar hasta incluso a los que te hacen daño, para que así despiertes y no devuelvas mal por mal, para que así aprendas a cuidarte, a esquivar los golpes y seguir. Porque el cristiano no está llamado a ser tonto, no está llamado a que lo golpeen y lo humillen, no. Somos astutos como serpientes y mansos como palomas. Y así nos movemos por el mundo. ¿Para qué? Para que podamos mutuamente aprender a vivir en paz los unos con los otros. Aprender a ser discípulos de Jesús, que significa seguir sus pasos, no los del pastor de turno, no los del líder de turno, no, de Jesús. Y a los pasos de Jesús siempre nos van a llevar hacia el amor, el perdón y el cambio. Y es así como podemos vivir nuestras vidas cristianas. De otra forma, solo vamos a hacer cargas sobre los demás, creyéndonos constantemente superiores a ellos. Ahora, cualquiera preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la Trinidad? Pues está en nuestra propia visión de Dios el ejemplo de cómo actuamos en este mundo. Jesús no pide nada que Él mismo no haga ni entregue a sus propios discípulos. Porque en una visión de Dios como Padre es en donde podemos sentirnos realmente amados y protegidos. Un Dios como Padre y Madre que te cobija y que te asegura su amor incondicional. No por tu apellido, no por ser lindo, no por ser simpático, no, porque Dios elige amarte. Y si te faltan pruebas, Dios decide bajar al mundo en Cristo Jesús como su Hijo. ¿Para qué? Para que tú no tengas dudas de que este Dios que a veces se ve tan lejano, viene a este mundo para que lo sintamos cercano, para que ya no tengamos que seguir solo espíritus perdidos por ahí que nos tenemos que imaginar y dibujar. No, sino que seguimos los pasos de alguien que caminó por este mundo, que es el Hijo de Dios, para que ninguno de nosotros se pierda ni tenga que inventarse un camino. ¿Necesitas más todavía? Perfecto, Dios está contigo en espíritu dentro de ti, porque en el bautismo ha sellado esa presencia para siempre. Si podemos visualizar lo que Dios ha hecho por nosotros, no podemos hacer otra cosa que llorar de emoción. Porque este Dios con nosotros es un Dios que envuelve nuestra experiencia total de vida, que salva todos los espacios de nuestra existencia, que está tan dentro de cada uno de nosotros que nunca
podamos sentirnos desamparados ni solos. Porque Dios está en nosotros con su Espíritu Santo. Está con nosotros en Cristo Jesús y ha hecho todo por amor a nosotros a través del Padre. Y esa es nuestra experiencia de fe. A Dios Trino no hay que entenderlo, hay que vivirlo. Claro, miles de libros podemos escribir sobre la Trinidad y teología sistemática para arriba y para abajo, claro. Pero ¿de qué sirve buscar filosofar sobre Dios si no vas a poder sentir a Dios en tu piel? Ese calor desde el estómago hasta la última punta de tu cabeza. Si no vas a poder sentir cómo Dios fluye por tus venas, cómo Dios obra en ti y hace de ti una persona dispuesta a amar, a perdonar y a seguir los pasos de Cristo. Eso es un milagro. Ese es el Dios en quien creemos. Es un Dios que se da por nosotros, que se entrega gratuitamente, sin merecimientos ni condiciones, gratuitamente en el bautismo y para siempre. Y hoy mismo podremos recibirlo en el sacramento, también de manera gratuita, porque Dios así lo quiere. Y lo recibimos como pecadores, como indignos, como necesitados de Dios. Y eso es lo único que requerimos para tomar la Eucaristía. No es para los perfectos, es para los necesitados. Así, queridos míos, la misión de Jesús nos invita a ser pueblo primero, a reconocernos primero, todos amados igualmente por Dios, para que así podamos mirarnos a los ojos como iguales y predicarnos, amarnos, perdonarnos, buscarnos, abrazarnos y así cambiar juntos. Porque de otra forma, solo vamos a poner pesos sobre los demás y nos vamos a perder junto con los demás. Porque como dice Cristo, es Él quien está con nosotros hasta el fin del mundo. Es Cristo quien muestra los caminos. Es Cristo la luz que disipa nuestras oscuridades. Es Cristo quien nos capacita para ejercer ese perdón que se ve imposible, para levantarnos de esa caída que se ve imposible, para creer en este Dios inalcanzable, para incluso pensar en que el milagro que es que tú y yo seamos buenos cristianos sea posible. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Y el milagro eres tú mismo. Que así sea en tu propia experiencia de fe. Y que sea Dios, con su santo amor trino, quien infunda esa fe en tu corazón y te movilice a ser discípulos hoy y en todos los lugares a donde estés. Amén.